Bueno, este, vamos a estar hablando de la presentación de las lecturas. Como introducción, la presentación ofrece una visión descolonizada de la historia de América, recorriendo desde las civilizaciones originales hasta la formación de Estado-Nación en el siglo XIX. Se abordan cuatro ejes, que puede ser la antigüedad, la complejidad de las culturas americanas, el impacto de la conquista, la colonización, las guerras de independencia como procesos internos y diversos, y finalmente, en el caso de México, en el siglo XIX, marca como la difícil construcción de un Estado nacional en medio de dependencias y conflictos. En la primera lectura, Historia descolonizada de América, está la ciudad de poblamiento americano. Investigaciones recientes muestran que los primeros humanos llegaron hace entre 23.000 años y 43.000 años, no 13.000 años, como decía la tesis de Colby. América estuvo habitada antes en gran parte de Europa, lo que derrumba el mito del Nuevo Mundo. La civilización Caral se originó en Perú hace más de 5.000 años, contemporánea de Sumeria. Construyeron pirámides y ciudades organizadas milenios antes que Grecia y Roma. América en el origen de las primeras civilizaciones humanas. América ocupa los primeros lugares en el nacimiento de grandes civilizaciones como estructuras complejas y sofisticadas. La nueva historia igual de Pensada de México, tenemos las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicas. Amazonia no era virgen, sino que albergó hasta 10 millones de habitantes, crearon la tierra preta, suelos fértiles artificiales que sostuvieron grandes poblaciones. La tecnología LIDAR y la selección maya. En 2018 se revelaron más de 60.000 estructuras ocultas en Guatemala. Mayas tenían ciudades conectadas por calzadas, sistemas de riego, una población estimada de 10 a 15 millones. Los números reales de la población americana en 1492, América tenía entre 90 y 112 millones de habitantes más que Europa. En México Central vivían 25 millones frente a los 10 millones de España y Portugal juntos. Las 180 familias lingüísticas americanas. En América existían 1.20 mil lenguas agrupadas en 180 familias. En Europa solo hay 8, lo que refleja la diversidad cultural del continente. Extensos imperios, grandes ciudades. Pues el imperio inca era el más grande del mundo en 1492. Ciudades como Tenochtitlan, Teotihuacán o Chan rivalizaban en tamaño y complejidad con cualquier urbe europea. El maíz fue una creación genética de los pueblos mesoamericanos en especies silvestres junto con la milpa. Permitió una agricultura sostenible más de 4.000 años. Remodelación del paisaje en Norteamérica. Los pueblos indígenas usaban fuego controlado para cazar y transformar bosques y praderas. Remodelación de Mesoamérica y Andes. Aztecas de Chinampas flotantes en lagos. Incas de 4.000 kilómetros de caminos y terrazas agrícolas en la cordillera. Los timpus como sistemas de escritura no solo contaban, no era un sistema de escritura tridimensional con nudos y colores similar a un código binario. Chiribiquete y arte rupestre. En Colombia, más de 75.000 pinturas rupestres con hasta 2.000 millones de años de antigüedad, consideradas la Capilla Sixtina del Amazonas. En el capítulo 2, la sucesión carnal y los antiguos peruanos construían pirámides 3.000 años antes que la Grecia clásica. Carnal, una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, civilización ubicada en el valle del río Ostope, en Perú, con más de 5.000 años de antigüedad. Carnal fue una ciudad de 66 hectáreas con pirámides de 25 metros, plazos y templos. Su sociedad era teocrática y no militarista. No se hallara
hallaron armas de murallas, controlaban selvas, tierra y costa, desarrollando una economía diversificada. Mantenían contacto con pueblos de Ecuador, Bolivia y Chile. Su descubrimiento coloca en América junto a Mesopotamia en el origen de la civilización mundial. En el capítulo 3 está las selvas antropogénicas de los indígenas amazónicas. El derrumbe de la ley de limitación medioambiental de la cultura se demuestra que la Amazonia fue construida y transformada por habitantes durante milenios. Los pueblos amazónicos crearon bosques cultivados, seleccionados especies útiles y fertilizados con tierra preta. Este manejo permitió sostener población de millones de personas en equilibrio con el ambiente. Derrumbó la visión colonial que describía a la Amazonia como un espacio natural sin historia ni civilización. La siguiente lectura es la historia de América Latina, la era del imperio. Descubrimiento y conquista, viajes de Cristóbal Colón en 1492 y en 1504, apertura del Atlántico, fundación de las colonias en el Caribe, Tratado de Tordesillas en 1494, división entre España y Portugal, conquista de México, Cortés en 1519-1521 y Perú, Pizarro en 1532 y 1533. La catástrofe demográfica indígena, epidemias, guerras y trabajo forzado, instituciones iniciales, encomienda, debate sobre la guerra justa. También está el subtema de indígenas e ibéricos, encuentro cultural entre dos mundos, visiones religiosas y sociales distintas, mestizaje es la mezcla de europeos, indígenas y africanos, tema del trabajo, encomienda a mitad y esclavitud, resistencia indígena, rebeliones, preservación de lenguas, costumbres, la llegada de africanos, fortaleció el sincretismo cultural. También está España en América, virreinatos de Nueva España y Perú como centros del poder, instituciones, audiencias, cabildos, cajas de contrataciones en Sevilla, economía minera, Plata de Potosí y Zacatecas, y haciendas agrícolas, la iglesia, evangelización, fundación de universidades, defensa parcial de los indígenas, tensiones entre colonos, grillos y autoridades reales, la, mm, las Indias españolas, sociedad jerárquica, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, esclavos, cultura colonial fue un auge de barroco, crónicas y primeras universidades, expansión de imprentas y literatura misionera, reformas borbónicas, mayor control de la corona, aumento de impuestos, resentimiento rollo frente a los privilegios peninsulares, el Brasil colonial, colonización portugués bajo el Tratado de Tordesillas, economía basada en la plantación de azúcares, explotación minera, importante uso de esclavitud africana, influencia cultural afro-brasileña, sociedad mestiza, mezcla de portugueses, indígenas y africanos, rivalidades en España y tratados fronterizos. La siguiente lectura es las guerras de independencia y el nacimiento de los Estados-Nación de América, una reconsideración. Guerras de independencia, revoluciones o guerras civiles. Más que una lucha contra España, fueron guerras civiles entre americanos. La mayoría de combates eran nacidos en América, tanto realistas como insurgentes. Se trató de un ciclo largo de guerras de 1808 a 1850 que transformó el orden imperial en nuevos estados. Las naciones no fueron la causa de las guerras de independencia, sino su consecuencia. Antes de 1810 no existía nación como México, Argentina o Perú. El vínculo político era con el rey, no con una nación. Gritos y actas iniciales hablaban de fidelidad a Fernando, de dependencia absoluta. Ejemplo, declaración de Tucumán, 1816, rompe con los reyes de España, no con España como nación. El concepto moderno de nación surge después como producto del conflicto y la necesidad de legitimidad. El final no inevitable, el desenlace en repúblicas no estaba determinado, existían múltiples escenarios posibles, confederación o Commonwealth Hispanic,
monarquías locales o regionales, imperios, ejemplo Brasil, México, la fragmentación de proyectos comunes, Gran Colombia, República Federal de Centroamérica, muestra, muestra que el resultado fue contingente, la independencias pudieron haber derivado de otros modelos políticos si las conjunturas hubieran sido distintas. La interpretación actual como inevitable es un mito nacionalista del siglo XIX. La independencia americana como un fenómeno global fueron parte de una crisis atlántica mundial junto a la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La Constitución de Cádiz en 1812 mostró que España y América eran parte de un mismo proceso. La colapso, el colapso de la monarquía hispánica se asemeja al de otros imperios globales. Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, la independencia formal a la actualización de la independencia, acceso a todas las lecturas. El concepto de política exterior está como un conjunto de criterios, principios y acciones del Estado hacia el exterior con origen interno y manifestación externa, no solo actos diplomáticos, sino también principios rectores. Relación íntima con el poder del Estado y los intereses nacionales, enfoque interdisciplinario para su estudio. El Estado mexicano surge como un contexto diferente al europeo, sin mercado nacional unificado, procesos de inversión. El Estado intenta unificar, no surge de un mercado preexistente, sino entre liberales y conservadores sobre el proyecto de nación. El porfiriato considera un Estado oligárquico, liberal, Estado y política exterior. El Estado es el actor de la política exterior. Sus características internas determinan su acción externa. La política exterior mexicana del siglo XIX refleja la lucha por la consideración estatal. No hay política exterior sin un proyecto nacional definido. El Estado mexicano y su política exterior en 1821 y 1910. 1821-1854, anarquía y definición nacional. 1876, reforma de intervención republicana restaurada. 1910, porfiriato. 1917, revolución y constitución. Los temas frecuentes fueron el reconocimiento, deudas, fronteras, inversión extranjera. México, independencia y herencia colonial. Ruptura formal con España, pero continuidad estructural, herencia colonial, económica desarticulada, dependencia comercial, élites criollas, el liberalismo como ideología de la independencia y vinculación temprana al capitalismo mundial en condiciones subordinadas, formación del Estado-Nación 1821-1854, inestabilidad política, 45 gobiernos en 31 años, expansión estadounidense, pérdida de más de la mitad del territorio, reconocimiento internacional tardío y condicionado, proyectos contrapuestos, bolivarismo y versus norismo, ascenso del liberalismo y fracaso de la intervención europea, reforma liberal, secularización, desafortización, Constitución de 1857, intervención francesa, imperio de Maximiliano, doctrina Harris, reanudación de relaciones solo bajo condiciones ventajosas para México, triunfo liberal consolida un Estado-nación unificado, porfiriato, estabilidad económica, crecimiento económico basado en inversión extranjera, política de contrapeso, favorece capital europeo para balancear influencias estadounidenses, modernización infraestructural, ferrocarriles, minería, pero con alto costo social, surgimiento de nacionalismo económico embrionario, revolución mexicana y problemas internacionales, con la crisis del modelo porfirista, exclusi- exclusión social y dependencia externa, nacionalismo revolucionario,
Por último, la reflexión final, estas lecturas nos enseñan que la historia de América está llena de complejidades que desafían las narrativas. También aprendimos cómo el continente tuvo civilizaciones avanzadas en una gran diversidad cultural mucho antes de la llegada de los europeos y que la conquista impulsó un orden colonial cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas se extendieron mucho más allá de la independencia. Estas guerras no fueron simples luchas de liberación, sino también procesos internos complejos que definieron proyectos de nación frágiles y contingentes. Gracias.